Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña de nuevo Ian Proud, ex diplomático británico, para hablar sobre las negociaciones de paz fallidas en Ucrania y la continuación de los envíos de armas y sanciones. Es un placer tenerte de vuelta. Me alegra verte de nuevo, Glenn. De hecho, eres la persona ideal para hablar de este tema, ya que estuviste destinado en la Embajada Británica en Moscú entre 2014 y 2019, y fuiste la persona responsable de aprobar las sanciones británicas contra Rusia. Así que tienes una buena perspectiva sobre esta política de sanciones. ¿Qué pretenden lograr? Y de nuevo, ¿qué están logrando realmente? Pero pensé que podríamos empezar por la situación actual de las negociaciones, porque parece que seguimos estando muy lejos de un acuerdo. Algunos sostienen que las negociaciones fracasaron, otros señalan que en realidad ni siquiera llegaron a empezar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las negociaciones duraron unos 40 minutos, según tengo entendido, y hubo cierta discusión sobre el intercambio de prisioneros de guerra y sobre los cuerpos de los caídos, lo cual fue una continuación de lo que se trató y acordó durante las conversaciones de mayo. Hubo algunas entregas satisfactorias de prisioneros de guerra y cuerpos que se realizaron después de eso, pero no hubo una discusión real sobre el fondo. En cuanto a cómo romper realmente el estancamiento en el proceso de paz, o en cuanto a hablar sobre las preocupaciones de Rusia, especialmente en torno a la OTAN y la disposición de los territorios, y así sucesivamente. Así que, en términos del fondo real de las preocupaciones rusas que deben abordarse antes de que termine la guerra, no se logró prácticamente nada. Y la parte ucraniana habrá sido muy consciente de que en cualquier caso, el 2 de septiembre expirará el plazo de 50 días de Donald Trump, tras lo cual Trump ha prometido imponer sanciones secundarias masivas a Rusia, concretamente un arancel del 100% a aquellos países que realmente importen petróleo, gas y otros productos rusos, especialmente China, pero también India y otros países. Así que, desde el punto de vista ucraniano, realmente no necesitaban hacer nada, porque llegado el 2 de septiembre, Rusia será sancionada de todos modos. Entonces, ¿por qué lograr un avance en las conversaciones de paz que podría poner en peligro las sanciones? Es un dilema extraño con todas estas amenazas estadounidenses, porque cada vez que quieren presionar a Rusia, en realidad crean incentivos para que los ucranianos no actúen. Es decir, como has dicho, si van a imponer estas sanciones paralizantes a Rusia, ¿por qué harías concesiones desde el lado ucraniano o europeo? Pero en lo fundamental, ¿cuál es el formato de las conversaciones? Porque parece que los ucranianos y sus aliados occidentales siguen hablando de un alto el fuego incondicional, lo que significa no abordar las causas políticas de fondo de este conflicto, mientras que los rusos dicen, no podemos tener un alto el fuego antes de haber abordado las causas de fondo. Y la causa de fondo sería, supongo, restaurar la neutralidad de Ucrania. Entonces, ¿hay un punto de encuentro ahí o simplemente sí, no tiene sentido en este momento? Bueno, la parte europea en particular se ha resistido a cualquier esfuerzo por abordar realmente las preocupaciones subyacentes de Rusia. Esta idea de un alto el fuego incondicional es completamente irrealista porque no hay ningún incentivo para que Rusia busque la paz, sobre todo porque las sanciones masivas están pendientes sobre ellos y al parecer se volverán inevitables el 2 de septiembre. Ya hemos estado aquí antes, por supuesto, después del acuerdo de Minsk II en febrero de 2015, cuando en marzo, el mes siguiente a la firma del acuerdo, el Consejo Europeo decidió mantener las sanciones contra Rusia condicionadas a la plena implementación de los acuerdos de Minsk. Y por supuesto, eso requería acción por parte de Ucrania. Por lo tanto, eso desincentivó a Ucrania a actuar, especialmente en lo relativo a la descentralización en el Donbass, lo que hizo que las sanciones se volvieran permanentes. Y estamos exactamente en la misma situación de nuevo.
no hay ningún incentivo por parte de Ucrania. Y francamente, tampoco hay incentivos por parte de Europa para buscar la paz, si eso implica levantar las sanciones contra Rusia. Así que ya sabes, la gente necesita dar un paso atrás cuando habla de un alto el fuego incondicional, porque si miras las circunstancias sobre el terreno, en el campo de batalla, el ritmo de los avances rusos se ha acelerado. Está esta incursión en el centro de Pokrovsk. Solo en la última semana han logrado avances significativos en otros puntos de la línea del frente. ¿Qué significa un alto el fuego incondicional? ¿Por qué iba Rusia a aceptar eso cuando está avanzando, cuando solo se enfrenta a sanciones y cuando ve a un Occidente que no tiene absolutamente ninguna intención de abordar sus preocupaciones, que es, como dices, el tema de la neutralidad? Parece, cuando hablas, que las sanciones se han convertido en un objetivo en sí mismas. Pero habiendo pasado tiempo en el gobierno británico y relacionándote con otros europeos, ¿cuál crees que es el proceso de pensamiento ahora? Porque si estamos perdiendo la guerra en Ucrania, ¿cuál es el plan B? Es alargarla tanto como sea posible. Y quiero decir, si no abordamos las causas de fondo, Rusia no va a renunciar a esta guerra, a menos que Ucrania sea neutral, y estamos perdiendo la guerra. ¿Cuál es el plan B aquí? Bueno, no estoy seguro de que alguien haya articulado realmente cómo sería un plan B desde el principio de 2015 tras el acuerdo de Minsk II. La gente simplemente apostó por las sanciones como una opción menos costosa que una intervención militar directa en Ucrania por parte de tropas occidentales. Y se han aferrado a esa posición desde entonces, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de que más de 1 millón de personas han muerto o resultado heridas en la propia guerra. No existe un verdadero plan B. Creo que los líderes occidentales saben que si Zelensky busca la paz en una posición mucho más débil que la que tenía en marzo de 2022, cuando se celebró la primera ronda de conversaciones en Estambul, eso se considerará un fracaso catastrófico por su parte, porque en realidad Ucrania estará en una posición aún peor que entonces. Y todo este tiempo han estado hablando de una victoria definitiva contra Rusia. De hecho, Ucrania ha salido perdiendo y en realidad los ciudadanos europeos se han empobrecido en el proceso. Así que la alternativa a seguir adelante sin más con las políticas fallidas que han estado optando durante los últimos 10 años es un fracaso catastrófico. Por eso, están aplazando el problema, porque no quieren afrontar las consecuencias políticas de ello en sus países. Así que la estrategia es aplazar el problema mientras todos los jóvenes mueren. Pero hay otras cosas que me han desconcertado. Cada vez que habla Zelensky, insiste en que debe reunirse con Putin, que ese es el único formato razonable. ¿A qué viene esta obsesión con reunirse con Putin? Quiero decir, si no se han resuelto las cuestiones principales, ¿qué se supone que va a lograr esto? Ya sabes, los líderes de Estado normalmente no llevan a cabo negociaciones. Bueno, quiero decir, Zelensky es un showman y quiere su propio momento teatral para lucirse ante sus patrocinadores occidentales. Y ya sabes, mostrar que de alguna manera está humillando a Putin, quien desde hace un tiempo ha dicho que no reconoce a Zelensky como líder legítimo de Ucrania, porque no se han celebrado elecciones desde mayo de 2024. Así que creo que para Zelensky, él lo ve como su oportunidad de ser visto como un estadista global, reuniéndose con Putin y de alguna manera humillando a Putin. Pero en realidad no está claro cómo podría lograrlo, porque Ucrania está perdiendo la guerra. Zelensky, como hemos visto, está perdiendo popularidad en la propia Ucrania. Y desde el lado ruso, querrían que para que los líderes se reúnan, se hubiera hecho algún trabajo previo sobre los temas a tratar. Sabes, ahora mismo, si ni siquiera hemos superado la discusión sobre la entrega de prisioneros y la devolución de cuerpos, entonces en realidad Putin no se reunirá
hasta que haya una agenda adecuada sobre la mesa. Y eso incluiría la neutralidad, e incluiría cuestiones sobre, ya sabes, cómo se reconoce la disposición de los territorios. Sin que se haya hecho un trabajo preparatorio para acercarse a un punto en el que puedan llegar a un acuerdo, ¿por qué querría la parte rusa reunirse? Está claro que los líderes se reúnen cuando se ha alcanzado el 95% de un acuerdo y necesitan resolver juntos los últimos asuntos más complicados. No estamos ni cerca de ese punto, ni siquiera estamos hablando de la neutralidad de Ucrania. ¿De qué hablarían? Se reunirían y Zelensky diría, bueno, ¿nunca vamos a renunciar a la OTAN? Y Putin diría, bueno, de acuerdo. Quiero decir, ¿de qué hablarían si ese trabajo no se ha realizado? Bueno, parte de este teatro, como lo has llamado, parece funcionar, porque ha habido un cierto cambio de narrativa en Estados Unidos. Hace unos meses, cuando tuvieron esa gran disputa en el despacho Oval, vimos que se culpaba a Zelensky por negarse a hablar con los rusos. Pero ahora, con este teatro, él quiere reunirse con Putin, quiere poner fin a la guerra, y poner fin a la guerra ahora se traduce en alto el fuego incondicional, lo que supongo eliminaría toda presión sobre Ucrania y los europeos para hacer cualquier concesión desde el principio. Pero parece que funciona, porque ahora el establishment político y mediático parece capaz de impulsar la narrativa de que, bueno, mira, Zelensky quiere la paz, está pidiendo un alto el fuego, mientras que Putin no quiere la paz, porque quiere abordar las causas políticas de la guerra. Entonces, ¿crees que Trump se está creyendo esto? ¿O también está jugando un juego? Porque al principio de su presidencia, sí parecía reconocer, y lo mencionó al menos en 2 ocasiones, que la expansión de la OTAN era la causa de la guerra. Entonces, ¿cómo hemos vuelto al alto el fuego incondicional, que sería casi una capitulación para Rusia? Bueno, el alto el fuego incondicional es una línea impulsada mucho más por la parte europea, creo yo, que por la estadounidense. De hecho, creo que los estadounidenses probablemente son muy conscientes de algunas de las tensiones latentes dentro de Ucrania y han desempeñado un papel intermedio, ya sabes, entre Rusia y entre Europa y Ucrania, ya que Europa y Ucrania son esencialmente una sola unidad a efectos de esta discusión. Creo que los estadounidenses conocen los desafíos a los que se enfrenta Zelensky en su posición interna en este momento, pero al no poder superar la intransigencia del lado europeo, los estadounidenses simplemente están jugando un poco al juego de la espera aquí. Así es como lo veo. Me preocupa que Trump haya sido presionado para apoyar este enfoque de sanciones secundarias, que creo que en realidad solo se volverá en contra de Estados Unidos, como también ocurrió con los aranceles comerciales de Trump a principios de este año, y de los que tuvo que retractarse. Quiero decir, Trump realmente no parece tener una estrategia clara en este momento, pero no creo que esté alineado con la postura completamente irreal de alto el fuego incondicional que están adoptando los europeos y Zelensky. Pero creo que, de nuevo, se encuentra incapaz de abrirse paso y llegar a un acuerdo, como hizo, francamente, en 2017 después de llegar al poder por primera vez en su primer mandato. Sí, así que Trump vino con su amenaza. Putin tenía que aceptar un alto el fuego en un plazo de 50 días, que es el 2 de septiembre o sí. De lo contrario, habría estas sanciones contra Rusia, que incluirían sanciones secundarias al 100%. En otras palabras, China, India, Brasil, cualquiera que comercie, principalmente energía, con Rusia se vería muy perjudicado. Supongo que tengo 2 preguntas. ¿Qué probabilidad crees que hay de que estos países se permitan cortar relaciones con Rusia si no lo han hecho en los últimos 3 años? Y además, ¿crees que Trump realmente impondría estas sanciones? ¿O es solo una fanfarronada? Supongo que es otro ejercicio de patear la pelota hacia adelante.
Creo que esto realmente pone a Trump en una posición muy difícil, porque él mismo se ha impuesto un ultimátum aquí, francamente. Y si mira hacia atrás, solo desde la primavera de este año, su esfuerzo por realmente golpear a China con enormes aranceles comerciales no funcionó en realidad. Los estadounidenses se vieron obligados a dar marcha atrás, y cada vez más economistas estadounidenses se preocupan por la amenaza a la economía interna de Estados Unidos. Solo por esa primera ronda de aranceles comerciales a principios de este año. Así que la idea de que ahora pueda volver e imponer de repente aranceles del 100%, además de los que ya existen sobre los productos chinos, es un poco fantasiosa. Creo que Trump ha permitido que lo arrinconen en este asunto, y eso lo coloca en una posición muy difícil. Pero quiero decir, creo que lo que hemos visto son en realidad acontecimientos, ya sabes, bastante separados de los aranceles, bastante separados de lo que ocurre en el frente, tomando un rumbo diferente de todos modos a través de estas protestas que hemos visto en Ucrania durante la última semana, a través de la intensificación de la presión de Zelensky sobre los opositores políticos, a través de la creciente tensión a la que está sometido. Así que creo que, irónicamente, parte de la presión está volviendo ahora sobre Zelensky. La semana pasada, antes de las protestas en Kiev, pensaba en realidad que acabaríamos en una situación en la que los rusos seguirían luchando hasta 2026, porque ya sabes, ni las sanciones ni los llamamientos a un alto el fuego incondicional les motivarían a cambiar de táctica en un momento en el que están ganando. Ahora mismo, creo que los acontecimientos en Ucrania podrían, potencialmente, hacer que la termine antes de lo que pensaba. Bueno, la gente suele considerar dos caminos, o una derrota en el campo de batalla, o un colapso político en Kiev. Ambos parecen perspectivas posibles, pero al analizar la posibilidad de un colapso político, muchos ven claramente a Zelensky como un obstáculo clave para la paz, dado que se ha trincherado en una postura muy maximalista. Pero, ¿qué está ocurriendo ahora en torno a Zelensky? Porque él creó estas enormes instituciones anticorrupción, básicamente lo que Estados Unidos estableció para evitar que Ucrania robara el dinero. Y ahora parece que su imagen ha quedado permanentemente dañada en Occidente. Nunca habíamos visto titulares como estos antes. ¿Crees que esto se aprovechará para sustituirlo por alguien como Zaluzhny? Creo que ha sido una llamada de atención enorme en Occidente, y era algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Quiero decir, todos los presidentes ucranianos desde la independencia en agosto de 1991 han estado rodeados de sospechas de corrupción, ¿verdad? Y Zelensky no ha sido diferente. Incluso desde 2019 han circulado acusaciones de corrupción contra su círculo más cercano. Sabes, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó en 2021 un informe realmente demoledor sobre lo que llaman la gran corrupción en Ucrania. El periódico The Guardian, en 2023, publicó un informe contundente sobre el círculo íntimo de Zelensky. Pero creo que uno de los problemas es que, en realidad, los medios de comunicación convencionales en general, y los políticos occidentales en particular, han tendido a ignorar eso como si fueran argumentos del Kremlin, de la misma manera que han ignorado historias sobre el traslado forzoso de jóvenes ucranianos, obligados a ir al frente, golpeados en las calles y subidos a minibuses. Cualquier crítica a Zelensky ha sido apartada, como si todo fuera demasiado incómodo. Y ahora ha ocurrido algo que les ha resultado imposible de ignorar. Así que personas como von der Leyen han tenido que pronunciarse, políticos alemanes, la ministra de Asuntos Exteriores alemana y, como dices, los principales medios de comunicación occidentales.
Quiero decir, The Spectator y Matthews llegaron a decir que Zelensky debería dimitir, lo cual es algo notable viniendo de un medio de comunicación británico convencional. Esto ha sido una llamada de atención enorme porque, después de haber protegido a Zelensky durante tanto tiempo, los políticos y periodistas europeos ya no pueden ignorarlo. Y por supuesto, lo que ven y temen es que sus ciudadanos, a quienes se les ha alimentado con propaganda que presenta a Zelensky como un gran caballero de brillante armadura sobre un caballo blanco, en realidad es tan corrupto y defectuoso como cualquiera de los que le precedieron. Y eso plantea un enorme desafío político para estos políticos europeos en sus propios países. En Alemania, con el auge de la AfD, en Francia, con Agrupación Nacional, en el Reino Unido, ya sabes, antes, y en Europa Central con estos partidos, especialmente Hungría, que llevan tiempo diciendo en realidad ¿por qué estamos apoyando a este régimen corrupto en Ucrania que nos está empobreciendo y acercándonos cada vez más a la guerra? Esa pregunta ahora pesa mucho en la mente de muchos ciudadanos europeos corrientes que se han empobrecido por esta guerra. Y creo que ese es un gran desafío que puede en última instancia desbancar la base de poder que ha estado atada a la guerra durante tanto tiempo. Tengo la impresión de que este es uno de los principales defectos de esta guerra, porque se vuelve tan dependiente de la narrativa que las élites europeas, tanto políticas como mediáticas, no logran ver la realidad tal como es. También observo que, cada vez que se presentan algunos hechos, como las enormes pérdidas que están sufriendo los ucranianos, esto es bastante importante si se quiere tener una visión estratégica sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Cuando esto se percibe como, bueno, ¿a qué narrativa puede servir esto? Entonces la preocupación es, bueno, esto reducirá el apoyo público a las guerras ucranianas. Y que esto es un argumento. Así que el Rus planteas este punto. Si argumentas que las sanciones no están funcionando, entonces estás reduciendo la confianza en las sanciones. Esto también es un argumento utilizado por Rusia. Así que, de alguna manera, nos hemos desvinculado completamente de la realidad. Y creo que mucha gente ha construido toda su legitimidad política manteniéndose fiel a estas narrativas. Pero la pregunta para mí siempre ha sido, ¿qué ocurre cuando estas narrativas se están desmoronando? Y parece que esto es parte de lo que está sucediendo ahora. Después de todos estos titulares, ¿acaso no se abre la puerta a otras críticas contra Zelensky? De repente, esperas que los periódicos informen ahora sobre los presos políticos, las protestas contra el reclutamiento, las levas. Bueno, creo que ha habido un cambio de tono. Si eso llevará a un cambio radical, no estoy seguro de que necesariamente ocurra. Siempre que lees alguno de estos informes críticos sobre Zelensky, siempre están llenos de matices. Si los lees, siempre dicen, bueno, sabemos que Rusia es mala y que todo es culpa de Putin. Y hay muchos matices en estos artículos. No veo que haya habido un cambio generalizado. Hasta donde yo sé, no ha habido ningún informe sobre una jefatura en los principales medios occidentales. No veo ninguna probabilidad de eso mismo. Como dices, no ha habido una información honesta sobre las bajas reales ucranianas en la guerra, porque eso, como mencionas, se considera un argumento del Kremlin, y la gente sigue diciendo que las sanciones son la única forma de ganar. Así que no veo que vaya a haber un cambio radical, pero creo que cada vez más políticos y periodistas se están volviendo más escépticos. Y de hecho sus votantes harán más preguntas y exigirán la verdad más que en los últimos 10 años, francamente. Y eso solo puede ser una señal alentadora. Sí, es un buen punto. De hecho, he visto en algunos artículos que sí, esto podría ser más autoritario. Sin embargo, es un precedente de tiempos de guerra, así que es culpa de Putin.
Pero al mismo tiempo, mencionaste que también existe la posibilidad de que las líneas del frente se desmoronen. Y esto, como dijiste, Pokrovsk es probablemente el mejor ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos en los que los rusos llegan a zonas bien fortificadas, con dientes de dragón y trincheras profundas, pero no hay nadie allí, y básicamente atraviesan sin resistencia. Y cuanto más rápido puedan avanzar los rusos, más les permite esta capacidad de maniobra eludir las zonas fuertemente defendidas. Les permite rodear a grandes cantidades de tropas para capturarlas o matarlas. Así que parece tener este efecto bola de nieve donde las cosas van de mal en peor, mucho más rápido. Y luego, por supuesto, la moral está cayendo. Se puede ver cómo van cayendo las fichas. Pero, ¿cómo ves que se está desarrollando esto en la línea del frente? ¿Crees que las armas que Estados Unidos quiere enviar pueden estabilizar el frente? Porque Trump ahora está enviando armas. Él argumenta que solo las está vendiendo, pero eso no parece ser del todo cierto. Pero al margen de esto, ¿qué tipo de armas puede enviar Occidente y hasta qué punto su eficacia o propósito podrá cambiar algo? Bueno, los estadounidenses y los europeos han estado enviando armas desde el inicio de la guerra, e incluso antes, y realmente no ha cambiado la situación sobre el terreno. Creo que si Pokrovsk cae en algún momento, durante el próximo mes o dos, eso tendrá un impacto psicológico enorme en el lado ucraniano en la guerra. Y creo que eso podría ser otro factor decisivo que aumente aún más la presión sobre Zelensky. Es decir, hablando de cantidades de armas, cuando se han gastado miles de millones de dólares en armas sin un beneficio evidente para el lado ucraniano, realmente no parece. ¿Sabes? La pregunta parece ser, bueno, ¿en qué momento una especie de derrota estratégica en el campo de batalla cambia tanto la mentalidad en Ucrania que, sumado al creciente autoritarismo de Zelensky, la gente empieza a exigir un cambio antes de que se pierda todo el Donbass durante el próximo año? Y creo ese golpe psicológico podría ser realmente muy significativo tras lo que ocurrido en Ucrania durante la última semana. Creo que Zelensky va a encontrar el terreno cada vez menos firme bajo sus pies políticamente en Ucrania en los próximos meses. Y lo que está ocurriendo en Pokrovsk, el ritmo acelerado de los avances rusos, que se puede ver cada día en el mapa en directo del Instituto para el Estudio de la Guerra, va a empezar a pasar factura. Y como he dicho, los ciudadanos occidentales van a preguntarse, bueno, ¿por qué seguimos enviando armas si están perdiendo tan claramente? ¿No podemos simplemente pedir la paz? ¿Por qué no podemos tener paz? ¿Qué hay de malo en tener paz? Están perdiendo, las sanciones no funcionan, seguramente ya es hora de poner fin a esto. Quiero decir, esta es una pregunta que más gente se hará a medida que les alimenten con propaganda de que, bueno, al final ganaremos y tiene que haber un alto el fuego incondicional, lo cual es completamente ilusorio. Esto me lleva a mi última pregunta, que es todo el esfuerzo por mantener esto en marcha, debilitando aún más a Rusia. Los europeos parecen comprometidos a continuar con estas sanciones. Así que, recientemente tuvimos esta 18ª ronda de sanciones antirrusas. Parece extraño preguntar si va a tener más efecto que las 17 anteriores. Pero, ¿a dónde van a partir de aquí? ¿Tienen algo más significativo que sancionar, o las sanciones se volverán simplemente más arriesgadas al ir contra barcos rusos, lo que, como sabes, podría acabar en un enfrentamiento militar real? ¿Dónde crees que irán los europeos, incluidos los británicos, a partir de ahora? Porque parece, corrígeme si me equivoco, que incluso algunos de los más duros en el campo antirruso, ya sea Starmer o Macron, han moderado un poco su retórica últimamente. Ya no se oye tanto hablar de cazas británicos sobrevolando Ucrania o de tropas francesas estacionadas en Ucrania. Hay gente que está dando marcha atrás. ¿O cómo interpretas tú la situación? No estoy seguro de que estén retractándose. Más bien creo que simplemente están suavizando el discurso.
pienso que la verdad es que no saben realmente qué hacer. Ayer, en los medios, nuestro ministro de Defensa decía que las tropas británicas lucharían por Taiwán, cuando ni siquiera pudimos enviar 10.000 soldados a Ucrania. Así que, francamente, creo que la idea de que tienen un plan claro para esto, están mirando de frente la posibilidad de una derrota y están intentando ver cómo presentar eso a sus votantes, que han tenido que soportar recortes en los servicios públicos, o al menos la amenaza de recortes, mientras hemos gastado miles de millones en Ucrania sin ningún beneficio. Ahora están cada vez más preocupados por las consecuencias políticas internas de esta guerra, sospecho, más que por la guerra en sí. Y creo que eso es lo que va a inclinar la balanza, porque se están dando cuenta de que esta política hacia Ucrania ha sido en realidad un desastre, y que están perdiendo, y seguirán perdiendo, en las encuestas. Si tuvieran algo de sentido político, presionarían para acabar con la guerra ahora mismo y entablar un diálogo adecuado con Rusia. Pero no veo ningún deseo de hacer eso, ni en Bruselas ni en Londres. Creo que están a la deriva, simplemente esperando a ver qué pasa, aplazando el problema. Perdón, tendré que añadir una pregunta más. ¿Ves algún elemento común detrás de esto? Porque esta idea, británica, la vi en Gran Bretaña, y que Australia lucharía contra China, parece muy extraña. Es una retórica que debería haberse tomado muy en serio a mediados del siglo XIX, pero no tanto ahora, en la puerta de China, con esta nueva y poderosa China. Es simplemente que Europa no encuentra su lugar en un mundo multipolar. Porque como dices, aquí hay caminos hacia la paz, hay posibilidades. También parece que el interés nacional sería moderar un poco todo esto, especialmente ahora con estas economías más intensivas en energía y la introducción de la IA. Realmente nos vendría bien una asociación con países como Rusia, pero los intereses nacionales rara vez se abordan hoy en día. ¿Ves alguna explicación general para lo que le está ocurriendo a Europa en estos días? Porque parece que todas nuestras políticas se han convertido simplemente en un ejercicio de autolesión. Bueno, la política exterior comienza y termina con la política interna y con los intereses nacionales. Como he dicho, muchas veces se trata de integridad territorial, la seguridad de tu pueblo y la prosperidad económica. Creo que lo que ha ocurrido en Europa en los últimos 10 años, realmente desde que comenzó la crisis de Ucrania, es que han perdido de vista cuáles son sus intereses estratégicos fundamentales. El proyecto europeo surgió tras la Segunda Guerra Mundial, donde a través de la apertura a la colaboración económica, social y cultural, permitimos una mayor apertura y movilidad entre los ciudadanos de las distintas naciones de Europa, de tal manera que se redujeron las tensiones y la posibilidad de volver a guerras en el continente europeo. Esa fue una fórmula muy exitosa. Personalmente, no creo que los estadounidenses garantizaran la paz europea. Creo que sucedió de forma orgánica, simplemente porque la gente era más abierta, comerciaba y se relacionaba entre sí. Pero, lamentablemente, tanto la Unión Europea como el Reino Unido han pasado a pensar, en realidad, necesitamos centrarnos en tener una agenda de política exterior aquí, y una de ellas es contener a Rusia. Y no existe realmente un argumento claro y convincente de interés nacional o de interés estratégico fundamental para hacer eso, porque Rusia no representaba una amenaza para la Europa continental antes de que comenzara la crisis de Ucrania a finales de 2013. Pero en realidad, esta política antagónica se ha vuelto cada vez más autorreforzante y autosuficiente en Europa, y de hecho está erosionando los intereses estratégicos fundamentales de Europa, que son la seguridad de los ciudadanos, la prosperidad económica del bloque y cosas por el estilo. Así que la gente ha perdido toda perspectiva sobre qué objetivo estratégico intentan lograr en esta guerra. Y, en realidad, necesitan volver a lo básico. ¿Cómo podemos tener una comunidad económica, social y cultural que también nos permita relacionarnos con socios euroasiáticos más amplios, no solo Ucrania,
sino también, ya sabes, con Rusia y otros países, en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Esa va a ser una forma mucho mejor de garantizar su seguridad en el futuro, su prosperidad económica y ese tipo de cosas. Creo que simplemente necesitamos volver a lo básico de esa fórmula económica, social y cultural y dejar de lado lo del Tratado de Lisboa, eso de que la Unión Europea tenga su propio jefe de política exterior y ese tipo de cargas. Es necesario replantear de forma fundamental las instituciones de Europa, o se corre el riesgo de que el proyecto de la Unión Europea se desmorone. Sí, creo que algo cambió con la UE después de la Guerra Fría. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, parecía que dentro de la comunidad europea existía esta idea de buscar la seguridad junto a otros miembros, como parte del club, en lugar de buscarla contra ellos. Así que los franceses buscaban la seguridad con Alemania, no contra ellos. Creo que, como realistas políticos, a menudo subestimamos el valor de esto al centrarnos excesivamente, quizás, en instituciones como la OTAN y, por supuesto, en la pacificación estadounidense. Pero aún así, en los años 90, mi esperanza era que este principio se extendiera también a los rusos. El principio de seguridad indivisible, que tuviéramos seguridad con ellos, no contra ellos. Pero se puede ver que la retórica cambió de manera bastante drástica en los años 90 en cuanto a lo que significaba la seguridad. De repente, la seguridad era contra los no miembros del club, no con ellos. Creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Y por supuesto, después del colapso de la Unión Soviética, la cuestión era la seguridad con las antiguas partes de la Unión Soviética que no incluían a Rusia. De ahí surgió el programa de la Asociación Oriental, que llevó a la cumbre de Vilna a finales de 2013 y a las protestas del Maidán que ocurrieron después. Creo que ese es un verdadero problema aquí, que de alguna manera hemos perdido de vista lo que realmente intentamos lograr. Eso es una retórica interesante. Ya en los años 90, lo que decían los rusos era exactamente lo mismo. Si intentáis incorporar a nuestros vecinos al club europeo, pero no a nosotros, creáis líneas divisorias. Esto reavivará la lógica de la Guerra Fría y vamos a tener conflicto. Y el peor de todos los países será el gran y cercano país de Ucrania. Esta era toda la premisa, y es como, bueno, tenemos que poner a prueba esta teoría. ¿Qué ocurre si solo intentas incorporar a los ucranianos y no a Rusia? Pues entonces trazas nuevas líneas divisorias, recreas la lógica de la Guerra Fría, provocas un conflicto militar, y sí, aquí estamos. Y lo otro es, por supuesto, que la gente subestima la complejidad del diálogo dentro de la propia Unión Europea antes de que realizara este giro inspirado por el Tratado de Lisboa hacia una mayor politización y militarización, por así decirlo. Quiero decir, los franceses y los británicos han tenido históricamente una relación muy compleja y a menudo difícil. Eso se ve ahora mismo con la crisis migratoria y los barcos. Francia y Alemania, el Reino Unido y Alemania. Pero la Unión Europea nos permitió a todos estar bajo el mismo techo y realmente hablar de asuntos de interés común, interés económico común, interés social y cultural común, lo que en realidad tuvo un efecto muy moderador sobre algunas de esas tensiones históricas entre nuestras naciones. Cuando se elimina eso, cuando el Reino Unido se va y cuando Francia, posiblemente en los próximos 5 a 10 años, la perspectiva de la paz en Europa no es misma, la mínima posibilidad sains. Así que sí, Ian, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la próxima vez tengamos algo más positivo. Ahora, parece que estamos entrando en las etapas finales, si no me equivoco. No podemos seguir así mucho más tiempo. En las líneas del frente, nos estamos quedando sin ucranianos y nos estamos quedando sin armas. Así que supongo que esta guerra por poderes llegará a su fin más pronto que tarde. Sí, podría alargarse hasta 2026, no lo sé. Yo habría preferido ver un acuerdo político. Creo que todas las partes, incluidos los rusos, se habrían beneficiado enormemente de ello.
en lugar de esta paz fea, que parece que es lo que vamos a tener ahora con la victoria rusa, que luego simplemente dictará las condiciones. Sí, ahí lo tienes. Podría haber sido muy diferente si lo hubiéramos terminado en marzo de 2022. Sí. Estoy de acuerdo. Así que sí, gracias de nuevo. Siento todas las preguntas de última hora. Está bien. Siempre es un placer hablar, Glenn. Gracias.